Una adolescente inocente recibió 10 castigos públicos por atreverse a defender a una niña nativa acusada sin pruebas. El alguacil Cardwell, símbolo del poder y del miedo en el pueblo, la expuso al escarnio frente a todos. Y nadie hizo nada. Pero lo que no esperaba era que sus 5 hermanos, en silencio, transformarían la humillación en un acto de valentía que estremecería a toda la comunidad. Solo escuchen cómo este gesto inesperado lo cambió todo, y porque la justicia, al final, triunfó donde antes reinaba el silencio. El calor caía pesado sobre el pequeño pueblo de Livingston, en el corazón polvoriento del sur de Texas. Era uno de esos días en que el viento no se atrevía a moverse, como si también él temiera lo que estaba por suceder. Ella Thompson, de 16 años, caminaba con una cesta de pan entre las manos cuando escuchó el murmullo. La gente se dirigía hacia la plaza, con miradas bajas y pasos rápidos. Algunos llevaban niños de la mano, otros se ocultaban bajo sombreros, como si eso los pudiera proteger de la culpa. En el centro, rodeada por adultos silenciosos, se encontraba una niña. Su vestido estaba desgarrado y su mirada firme. No tenía más de 14 años. Era Naya, la hija de una familia originaria que vivía más allá del río, en una reserva que pocos se atrevían a visitar. El alguacil Cardwell, un hombre que todos temían y pocos respetaban, sostenía un látigo enrollado con la misma calma con la que otros cargarían un libro. A su lado, un comerciante señalaba a la niña con el dedo, acusándola de haber tomado una manzana de su puesto sin pagar. No había pruebas, solo palabras. Y en Livingston, bastaban las palabras correctas para selar el destino de alguien. «Esto no es justicia», dijo ella, su voz cortando el aire como un trueno inesperado. Dio un paso al frente, dejando caer la cesta. Nadie más se movió. El alguacil giró lentamente la cabeza hacia ella, con una sonrisa apenas visible. «¿Entonces, quieres tomar su lugar?», preguntó sin levantar la voz. Ella no respondió. Solo se colocó delante de Naya. Su cuerpo temblaba. Pero su decisión ya estaba tomada. El silencio fue total. Ni una hoja se movió. Nadie intervino. Su padre, Harold Thompson, observaba desde la distancia. No hizo nada. Sus 5 hermanos, alineados entre la multitud, miraban con ojos grandes y el corazón agitado. Ninguno entendía por qué el mundo estaba tan callado cuando una injusticia tan grande ocurría frente a todos. Y así, frente a un pueblo entero que eligió mirar hacia otro lado, ella recibió el castigo destinado a otra. No hubo sangre, no hubo gritos, solo el sonido del aire cortado y un temblor solo que se apoderó de la plaza. Con cada impacto, el alma del pueblo se encogía, pero nadie se atrevía a hablar. Nadie se atrevía a mirar a los ojos de ella, porque en el fondo, todos sabían que el verdadero juicio no era para la niña acusada, sino para ellos, por su silencio. Al terminar, el alguacil simplemente se dio la vuelta. La multitud comenzó a dispersarse, como si nada hubiese ocurrido. Pero algo sí había cambiado, aunque nadie lo decía en la expresión de los 5 hermanos de pie en fila había algo nuevo, una grieta, una llama encendida. Y aunque ella cayó de rodillas, su decisión había sembrado algo más fuerte que el miedo. Una semilla de despertar. La noche cayó sin estrellas sobre Livingston. El calor del día aún pesaba sobre los tejados. Pero en la casa de los Thompson, lo que oprimía el aire no era el clima, sino el silencio. Ella yacía boca abajo en una pequeña habitación al fondo del establo, donde su madre solía guardar telas viejas. Su respiración era lenta, y cada movimiento le arrancaba un gesto de dolor. No hablaba, no lloraba, solo miraba fijamente la madera del suelo, como si en ella buscara explicaciones. Sus hermanos se turnaban para traer agua fresca del pozo y trapos limpios. Caleb, el mayor, trataba de mantener la compostura, pero su mandíbula apretada hablaba por él. Micah buscaba en libros antiguos alguna receta natural para aliviar el ardor. Aaron y Elías, más calados, simplemente estaban allí, haciendo lo que podían, y Noah, el más pequeño, sostenía su mano sin soltarla ni un instante, como si temiera que se desvaneciera si la dejaba sola. Su padre Harold no había dicho palabra desde el atardecer. Se encerró en el granero. Algunos creían que él era un hombre sin emociones, pero esa noche sus botas quedaron en la puerta, cubiertas de tierra. Alguien escuchó un golpe seco, como de puño contra la madera, pero nadie se atrevió a comprobar. La comunidad no volvió a hablar de lo ocurrido esa tarde. Los vecinos, que siempre saludaban en la verja, ahora desviaban la mirada. Para ellos, ella se había cruzado una línea invisible.
No era el castigo lo que les dolía, era el desafío. Y eso, en ese pueblo, era difícil de perdonar. Pero lo más inquietante ocurrió antes del amanecer. Una carreta sin luces atravesó la calle principal. 2 hombres, vestidos con chaquetas largas, detuvieron sus caballos frente a la pequeña casa donde vivía la familia de Naya. Entraron y salieron en minutos. No hicieron ruido. Nadie los detuvo. Nadie los vio oficialmente. A la mañana siguiente, la choza estaba vacía. Cuando Mika lo supo, corrió hacia donde estaba ella, sin saber cómo decírselo. Pero ella ya lo sabía. Lo sintió. Lo supo en su piel, como si le arrancaran una parte del alma. «¡La llevaron!», dijo en voz baja, sin preguntar. Mika asintió. Entonces, con gran esfuerzo, ella se incorporó. El sudor cubría su frente, pero su voz fue clara. «No podemos dejar que esto quede así». Nadie respondió. Pero algo cambió en ese momento. Los 5 hermanos, que hasta entonces solo habían observado el mundo, comenzaron a entender que la neutralidad también es una forma de decisión. Y esa noche, aunque el cielo seguía oscuro, dentro de él se encendió una promesa, la promesa de que su hermana no estaría sola y que Naya no sería olvidada. El sol apenas comenzaba a asomar entre los árboles cuando 5 figuras emergieron del porche de la casa Thompson. Caleb caminaba al frente con la mirada fija. Detrás de él venían Mika, Aaron, Elías y el pequeño Noah. Ninguno hablaba. Sus pasos eran pesados, pero seguros. No llevaban nada en las manos. No buscaban pelea. Solo llevaban en el pecho algo que no podía verse, pero que se sentía a distancia. Determinación. Atravesaron las calles de Livingston como si caminaran por un lugar que ya no les pertenecía. Algunos vecinos miraban por las ventanas, otros bajaban la vista al verlos pasar. En el pueblo el silencio pesaba más que las palabras. Todos sabían lo que había ocurrido, pero nadie, hasta ese momento, se había atrevido a responder. Frente a la casa del alguacil Cartwell, los 5 se detuvieron. Era una estructura vieja, sólida, con escaleras que crujían al menor movimiento. Ali. En el centro de ese espacio que tantas veces había sembrado temor, Caleb fue el primero en arrodillarse. Mika lo siguió, después Aaron, luego Elías, y finalmente Noah. Se arrodillaron sin hablar, sin temblar, con la frente en alto, no como quienes suplican, sino como quienes asumen lo que no hicieron cuando era necesario. El alguacil abrió la puerta. En su rostro no había la arrogancia habitual. Había sorpresa, molestia, pero también algo más difícil de ocultar, duda. ¿Qué significa esto? Murmuró. Caleb alzó la vista. Venimos a recibir lo que merecemos. No estuvimos con ella, no hicimos nada, hoy tomamos su lugar. El alguacil los miró uno a uno. Luego miró más allá. A los rostros de los vecinos que comenzaban a salir, a la multitud que se formaba en silencio. Nadie aplaudía, nadie gritaba, solo estaban allí, observando. Cartwell bajó los ojos, apretó los labios y sin decir una palabra, cerró la puerta. Pero ya no importaba, lo que debía cambiar, había comenzado a cambiar. Horas después, la familia Thompson recogió sus pertenencias. Dejaron la granja atrás. No escapaban. Se iban como se va quien no encuentra más justicia en un lugar que solía llamar hogar. Días más tarde, la historia cruzó el condado. Un grupo de voluntarios, movido por el testimonio, inició la búsqueda de Naya, y la encontraron, en un sitio olvidado junto al río, lejos de todo. Asustada pero viva. Cuando la llevaron a la pequeña escuela rural que ella había empezado a levantar en las afueras, Naya se quedó inmóvil. Luego corrió y abrazó a ella sin decir palabra. No hicieron falta. La escuela creció. No tenía puertas que cerraran a nadie, ni normas que dividieran. Solo una idea, que el valor de una persona no se mide por su origen, sino por su corazón. Cada mañana, cuando comenzaban las clases, Noah escribía en la pizarra la misma frase que su hermana le había susurrado esa noche dolorosa. Lo que no se enfrenta se repite. Y así, el pueblo que cayó fue recordado. Pero también lo fueron los 5 que un día se arrodillaron, no por debilidad, sino por dignidad.